hoy traemos un recorrido por Asunción, Paraguay. Esto en voz, si no estoy mal, de unos amigos argentinos. Son 2 días por lo que entiendo que dieron un recorrido por allí. Así que vamos a conocer cuál fue su experiencia visitando esos lugares, cómo se la pasaron en Asunción y probablemente alguna otra cosilla por allí. Ya saben, el video original por supuesto yo se lo dejo en la descripción para que lo vean completo sin interrupciones. Si me quieren acompañar a mí a escuchar mis comentarios y ver mi reacción, vayan dejando su like. Si están en la televisión, denle para arriba, ahí está la manita arriba. Suscríbanse si aún no están suscritos. Hay mucha gente que solo ve los videos y no se suscribe, y me apoyan un montón si se suscriben. Así que vayamos viendo qué onda. ¿Sabían que acá es el único país de Sudamérica donde una lengua indígena, el guaraní, es cooficial y es hablada por la mayoría de las personas? Primero vamos a contarles cómo fue llegar hasta allí. Pasada una semana en Ciudad del Este, decidimos buscar un nuevo destino para conocer, o mejor dicho, para visitar por segunda vez, ya que en nuestros comienzos viajeros, allá por el año 2022, tuvimos la oportunidad de transitar. Estamos pidiendo el Ok, se vinieron por el lado de Ciudad del Este, con la frontera que tienen con Argentina. Es un poco más económico, me imagino yo, que viajar por avión y todo ese trámite. Uber. ¿Cuánto sale el taxi? El Uber, más que nada. 20.900 guaraníes. ¿Viene? Sí. Van cerca, me imagino. Llegadita de la terminal ya. ¿Qué pasa? Pasa que compramos un pasaje hace como 3 días para ir a... Bueno, no tenía que ir a donde iba. Y era a las 8 y ahora nos levantamos a las 6, nos aprontamos, dejamos todo el alojamiento en orden. La verdad no sale a las 8, sale 8:40. Así que bueno, no 40 minutitos más para esperar acá. Sí, como hace wifi. Esperemos que sí. Bueno, al menos fue antes y no después. Una chipa. Qué rico. Está bueno. Qué rico, va, ni sea qué sabe, va. El recorrido eran tan solo 300 kilómetros, pero nos tardamos 7 horas, hasta que al fin llegamos a destino. 7 horas desde Ciudad del Este para Asunción. Qué cansado, va. Oigan, por cierto, cambiando un poquito aquí de tema, y voy a poner esta imagen en grande antes que se me olvide. Se activó la monetización de miembros del canal. Sí, esto es un apoyo si ustedes quieren a lo mejor apoyarme económicamente, ya que de momento todavía no hemos generado dinero. Pues ya con lo que hemos logrado se activó el rollo de los miembros del canal, que para los que no entiendan más o menos qué significa, es como una suscripción de paga. Yo hice como 2 niveles y ustedes, si miran el botoncito unirse después de que se suscriben, les aparecen los 2 niveles, 2 precios. No son tan costosos, traté de poner precios normales. Yo me llevo un porcentaje de eso que ustedes dan, el otro porcentaje se lo lleva YouTube. Pero si ustedes me quisiesen apoyar un poquito más, quieren ayudar a patrocinar este canal y también patrocinar el contenido, yo muy agradecido. Si no pueden, no pasa nada, con que ustedes dejen su comentario, dejen su like y vean los videos, yo estoy más que feliz. Con eso ya me ayudan un montón, pero nada más se lo menciono por si ustedes quisiesen. A lo mejor lo menciono en los próximos 2-3 videos y después probablemente ya no lo mencione, porque tampoco quiero molestarlos con eso. Vamos a ver si es una joyita oculta, como nos prometieron. Nos dijeron que tiene una vista increíble de la ciudad. Así que, a ver. ¡Taratatán! ¿Cómo se ve? ¡Opa! Bonita vista, miren ese cielo despejado. Acá se ven todos los edificios. Estamos descubriendo todas las vistas. Y allá... ¿Qué hay? Una manguera. ¿Qué outfit? Pará, primero esto. Esto me recordó aquello que dijeron la otra vez. Es que hay mangos y tenés que tener cuidado que te caen en la cabeza en Paraguay. Porque por lo visto se dan mucho. Ay, Iván. Y otras frutas también. Le falta igual porque están duritos. Antes que caiga del todo el atardecer, igual quiero que me cuentes. Qué bonito. Quiero que me cuentes el motivo de tu outfit. ¿Cuál es el motivo? Bueno, el motivo es que estamos en un alojamiento donde hay muchas alfombras. Ajá. Y lo que no se permite es pisar con championes. Ok, reglas de la casa. Hay que cumplirlo. ¿Por qué? Porque los alojamientos de Airbnb, yo voy a seguir mostrando el atardecer, son muchas veces la casa de las personas, como en este caso. Creo que championes son tenis, ¿no? Perdón, es que no les manejo jerga argentina. Apenas me estoy adaptando a la paraguaya. Y no sé si en Paraguay también le dicen championes. Pero por el contexto imagino que son como tenis o zapatos. Y solo los dejan andar o con chanclas o descalzo. Cumplimos ciertas reglas.
nosotros en realidad vinimos como a chusmear un poco, no específicamente a nada, pero bueno, yo en particular estoy buscando como una mochilita pequeña que sea de tela, que la pueda meter dentro de la mochila grande para apoyar las cosas, ¿sí? Para estos paseos y todo eso. Y bueno, hay una gran variedad, un montón de precios realmente muy baratos. Y bueno, ahí vamos a ir buscando, a ir mostrando. Estamos como que siempre nos pasa lo mismo nosotros cuando venimos a estos mercados grandes, es como que es mucha información y empezamos a dar vuelta y no sabemos ni a dónde entrar, ni qué comprar, ni nada, porque bueno, no somos muy consumistas, que digamos. Creo. Estilo de esa. Bueno, eso mismo me pasaría a mí. Yo estaría viendo para todos lados y no compro nada. Este es un capibaya, ¿no? Sí, está buscando. Estilo de esta porque es una tela que la puedo doblar. Está bien el precio. Sí, pero no voy a seguir buscando. Bueno. Cae más barato. Compré unas colitas para el pelo en tonos de beige porque ando como con pincitas porque no tenía nada. ¿Cuántas son? Son 1, 2, 6. ¿Y cuánto te salieron? 5.000 guaraníes. Son unos 30 pesos. Por ahí. Creo. Parece que encontraste lo que te gusta. Voy a ver más. Ahí miramos. Mismos modelos son los que tiene. Acá tiene mochila, ese puede pechera. Son chinos o algo así, ¿verdad? Sí. Muchas gracias. Hay cerca. 5.000 una de la lechuga, 5.000. La conclusión del mercado 4. ¿Compramos algo? Sus colitas del pelo. Ah, bueno, las colitas del pelo. No las contaba como una compra importante. No compramos nada, pero te dan ganas de llevarte todo. Estamos en un plan en el que cada vez nos despojamos más de las cosas. Entonces, si hubiese sido de repente en el motorhome, bueno, quizás ahí hacíamos un cambio de outfit completo, quizás. Seguramente las cambiábamos porque salían nada. Estamos hablando que hay ropa por 5.000 guaraníes, 10.000, 15.000, no es nada. Y ropa muy bonita. Nosotros somos personas que realmente no somos consumistas. Esta cámara es una inversión para que en unos años nos sentemos en el living de nuestra casa a mirar todo esto. Y bueno, pero está recomendable para venir. Habíamos escuchado muchas cosas de que estaba inseguro, de que los alrededores, que no sé qué. Y para nosotros nada que ver. La verdad es que pasamos bien, grabamos en la calle en general. Así que bueno, eso. Bueno, nos levantamos a desayunar. Acá es con desayuno incluido. ¿Qué decisioncita? El Airbnb también tenía comida, ok. Hay muchos Airbnb que incluyen comida y todo, ¿verdad? Muy bonito con todo eso de la tecnología, que los Airbnb sean prácticamente las casas de las personas. Creo que les ponen más atención cuando son las casas de las personas a cuando ya lo tienen como un negocio de un montón de lugares que la gente compra así en montones de localidades y luego los pone como Airbnb. Siento yo que cuando las personas viven en los lugares, como que les ponen un poquito más de cariño a los Airbnb. Así siento yo. Nos reciben con mucho amor. Estamos esperando un bondi que nos lleve al centro histórico. Para comenzar el recorrido por el centro histórico, partimos desde la Plaza de la Democracia. Allí es donde bajamos del transporte. Lo primero que visitamos fue la Catedral Metropolitana y como dato curioso, resaltamos que fue la primera jurisdicción perteneciente a una iglesia del Río de la Plata. Continuamos por la Manzana de la Ribera. Este es un centro cultural donde al principio hay una galería, una biblioteca y donde se promueve todo lo relacionado al arte. Qué bonito. Este edificio está rodeado de casas antiguas con un patio en común, donde encontramos un museo con memoria de mapas, textos, objetos y diferentes elementos que cuentan un poco más de la historia de este país. En otra de sus salas visualizamos un instrumento característico del Paraguay, el arpa. Como es el arpa. Ustedes, qué bonito suena el arpa paraguaya. Hay unas personas tan buenas tocando el arpa paraguaya que me sorprende. En anteriores videos lo mencioné, pero no en este canal, que uno de mis sueños siempre ha sido aprender a tocar el arpa, pero es un instrumento carísimo. No he comprado ni mi guitarra, menos un arpa, pero quizás algún día. Dice que este instrumento característico del Paraguay es una adaptación del arpa introducido desde Europa. Entonces
eran los misioneros jesuíticos. Como cuando estuvimos, ¿ya te acordás? Las minas jesuíticas que decía algo de eso también, que una de las conexiones que tenían, bueno, justamente era la música. Continuamos hasta el siguiente punto de interés, el emblemático Palacio de los López. Esta es actualmente la sede del despacho del presidente, que se comenzó a construir en 1857, pero años más adelante, con la guerra de la Triple Alianza y su abandono, se deterioró completamente, hasta inaugurarse recién en 1892. Recorrimos también las afueras del Congreso Nacional, donde conserva en una parte su fachada original. Estamos en el paseo La Recoba. Son muchas tienditas con recuerdos, sean llaveros, mochilitas, sombreros, todo ese tipo de cosas que la gente en sus viajes normales le lleva a la familia. Nosotros no le vamos a llevar a nadie porque si de cada lugar le vamos a llevar algo, no entra la mochila. Son como localitos donde hay recuerditos nada más. ¿Saben qué estaba buscando? Ahorita me recordé que vi todas esas tienditas y vi una camisola. ¿Cuánto costaba una camisola original en Guatemala de la selección de Paraguay? Miren esta. Bueno, no se va a ver por el fondo ahí, pero bueno. Ahorita se las voy a poner en imagen. Pero supuestamente vale como 350 quetzales. Ustedes le agregan 3 ceros y ya les da el precio en guaraníes. O sea, 350,000 guaraníes. Si a este canal le empieza a ir relativamente bien y logramos tener un dinerito guardado para comprar la camisola para cuando ya sea la época del mundial, yo les firmo que voy a comprar una para tenerla, al menos durante ese tiempo, si es que se llega a tener un ahorrito por ahí. Yo sé que no es lo mismo que conocer Paraguay, que poder viajar hacia allá. No tengo las posibilidades económicas en este momento, pero por lo menos eso quiero hacer. Sé que no es mucho, pero por lo menos intentarlo. Llegamos a la Plaza Uruguaya. Desde que vinimos en 2022 nos habían comentado que en Asunción había una plaza con referencia a Uruguay. Y bueno, acá vinimos a conocerla. Nos estábamos grabando acá y sacando fotos y apareció aquel grupo ya de uruguayos y nos dimos cuenta, nos conocemos. Siempre te encontrás con algún uruguayo turisteando o viviendo, ¿no? En este caso estaban de paseo igual que nosotros. No son argentinos, son uruguayos. Bueno, una disculpa ahí, al principio dije argentinos. Perdonen, el acento para mí es complicado distinguir entre argentinos y uruguayos. Una disculpa. Y bueno, conversando, gente de Montevideo, de Flores y eso. Somos pocos, pero estamos en todos lados. En todos lados, el uruguayo está siempre. Estamos haciendo un paseo súper turístico. ¿Sabés lo que vi a lo lejos allá? El cartel de Asunción. Así que quiero ir a sacarme la foto. ¿Está cuánto? De acá. ¿Se ve lejos o se ve más o menos? Más o menos, creo que 1 kilómetro. Pensamos que ya habíamos llegado al río Paraguay que tenemos acá atrás, pero resulta que no. Mirando en el mapa nos dimos cuenta que esta es como una bahía natural, es algo que tiene una entrada y ahí sí recién va el río Paraguay. Qué bonito, algún día quizás conocemos a Asunción. La verdad es que se ve bastante caluroso, pero también se mira que circula así un aire rico. Quizás si mi país fuera más seguro yo saliera más a la calle, pero no me dan ni ganas, la verdad. Pero viendo Paraguay sí dan hasta ganas de salir a caminar, aunque sea a que me dé insolación porque el sol no lo aguanto mucho. Espero que se hayan entretenido, les haya gustado. Yo siempre les recomiendo que vean los videos originales porque muchas veces yo les recorto algunas partes por tema de tiempo para que el video sea un poquito más corto, porque normalmente yo ando hablando un montón, entonces no quiero que ustedes se aburran con un video tan extenso y si yo hablo mucho. Por aquí están mis redes sociales, también en la descripción si me quieren apoyar por allá. Gracias a todas las personas que siempre están apoyando, que están dejando sus comentarios, yo los leo gustosamente. Les mando un abrazo, un saludo y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego. Bye.